Cada problema es una oportunidad, porque todo es posible. Así de esperanzadora es la mirada de Ernesto Olivero, un hombre que decidió construir en un arsenal destinado para la artillería y guerras mundiales un espacio para reconstruir vidas desde la mirada interna, auténtica y bajo la reconciliación con Dios. El activista y escritor italiano Ernesto Olivero nació el 24 de mayo de 1940 en un pequeño pueblo de la provincia de Salerno. Desde pequeño descubrió su vocación de servicio hacia el otro. Pero no fue sino hasta el 24 de mayo de 1964, cuando Ernesto de hecho cumplía 24 años, que fundó el Servicio Misionero Joven, es decir, SERMIC, junto a su esposa María Cerrato, a quien por cierto había conocido organizando actividades juveniles. Con algunos amigos, jóvenes comprometidos, matrimonios, monjes y monjas, todo este grupo de personas comenzaron a cuidar de los pobres, marginados, que por supuesto estaban en Turín, Italia, siguiendo las enseñanzas del Evangelio. Ahora, el objetivo siempre fue eliminar el hambre y las grandes injusticias en el mundo, construir la paz, ayudar a los jóvenes a encontrar ese ideal en la vida. Pero el trabajo de Ernesto no solo fue en esa fundación, laboró en empresas y por supuesto en la banca. Sin embargo, en 1991, Ernesto no desestimó renunciar a su prestigioso y seguro puesto de trabajo en la banca para apostar a ese nuevo propósito de vida, lo que es acompañar a los pobres, a los desposeídos, a los expresidiarios, a las prostitutas, a los alcohólicos, a los inmigrantes, a los enfermos de SIDA, es decir, a quienes la sociedad rechaza por su condición de vida. Al contrario, Ernesto sentía que era el tiempo indicado para dedicarse a su proyecto familiar, al servicio misionero joven de la mano de su esposa María Cerrato y un grupo de jóvenes comprometidos. Los comienzos no fueron fáciles. Los primeros años de este grupo coincidieron con las protestas de 1968. Y eso pues permitía que se reunieran en pequeños espacios, incluso en las iglesias. Aunque el clima cultural empujaba a muchos católicos de la época a apoyar al Evangelio, en este caso con los escritos de Karl Marx, los voluntarios del SERMIC querían posicionarse como simples cristianos, es decir, sin ninguna afiliación política. Luego, en la década de 1980, se creó la Hermandad de la Esperanza dentro del SERMIC. Ahora está formada por un centenar de personas, desde jóvenes hasta matrimonios, familias, monjes y monjas que trabajan tiempo completo para ayudar a los pobres y jóvenes en su camino educativo, viviendo por supuesto según las enseñanzas del Evangelio y siendo un símbolo de esperanza. Incluso, más allá de la Hermandad de la Esperanza, cientos de voluntarios y el movimiento internacional Jóvenes por la Paz se inspiran en la espiritualidad y los métodos SERMIC. El testimonio de ayuda desinteresada de Ernesto trascendió de tal manera que en 1983 la ciudad de Turín, en Italia, concedió gratuitamente al SERMIC el antiguo arsenal militar de la Piazza Borgo d'Ora. El apoyo político de Giorgio La Pira, cientos de jóvenes de buena voluntad, hombres y mujeres de Italia, comenzaron la transformación de aquel arsenal de guerra para convertirlo en un arsenal de paz. El 2 de agosto de 1983, Olivero asumió la gestión luego de mucho tiempo de solicitud. Sin embargo, el 11 de abril de 1984, el expresidente de la República Italiana, Sandro Pertini, inauguró el Arsenal de la Paz. Luego, durante los años siguientes, la capacidad organizativa y empresarial de Olivero permitió la remodelación completa de todo el complejo de 45.000 metros cuadrados. No en vano se autodefine como el empresario de buena voluntad. Y es que ha sido un maestro de obras y de vida. En ese galpón donde se forjaron muchas de las armas utilizadas durante las dos guerras mundiales, se ha creado un monasterio urbano. Y este monasterio está abierto las 24 horas del día y representa un espacio de convivencia, diálogo, educación de los jóvenes y acogida de personas necesitadas. Da cobijo a hombres y mujeres que buscan ayuda para cambiar vida y durante todos estos años personas de más de 140 nacionalidades han encontrado allí una respuesta a sus peticiones. Su impronta ha sido tan relevante que en el año 2008 las instituciones de Italia reconocieron a SERMIC
como el patrimonio local. Seguro te preguntarás, ¿cómo se sostiene? Bueno, CERMI funciona gracias al aporte gratuito de miles de amigos y voluntarios que comparten su tiempo, profesionalismo, dinero, bienes espirituales y materiales. Pero su apoyo no concluye con el Arsenal de la Paz, ni con todas estas contribuciones. En 1996, Olivero inauguró el Arsenal de la Esperanza en Sao Paulo, en Brasil. Fue un edificio que, desde ese final del siglo XIX hasta la década de 1950, acogió a millones de inmigrantes llegados de todo el mundo. Permanecieron aislados en esa casa que se llamaba Casa de los Dolores durante 40 días antes de llegar a las plantaciones de café y algodón para entonces allí trabajar en lugar de los esclavos. Hoy es una casa para los más pobres, gente que llega a la ciudad desde los suburbios en busca de nuevo trabajo y una nueva vida. El sueño de Ernesto Olivero es sin duda abrir muchos arsenales como sea posible en diferentes ciudades del mundo, para experimentar el encuentro con Dios en el silencio, para responder a las necesidades de los jóvenes y de cuantos viven en la miseria, testimoniar que el otro no es un enemigo y un extranjero, sino una persona que debe ser conocida, amada y respetada, y educar a la solidaridad, a la ética global y a ser ciudadanos responsables. Decirles cuántos reconocimientos y nombramientos ha recibido Ernesto Olivero es requerir de unos cuantos episodios de este podcast, pero les puedo adelantar que presos, jóvenes con dificultad, madres abandonadas y otros fueron reintegrados a la sociedad gracias a Ernesto Olivero y su movimiento, entre ellos algunos expresos que tenían cadena perpetua. Debido a su reputación como mediador y persona neutral, se le permitió la entrada al Líbano para una misión de paz en 1988, después de muchos años de guerra civil. Era amigo de la Madre Teresa y del Papa Juan Pablo II, quien le encomendó, por cierto, la tarea de ser un amigo fiel de todos los niños abandonados del mundo. Ha sido galardonado como hombre de paz de Belén y Jerusalén. Recibió la medalla de oro al mérito civil por su servicio. Recibió además un título honorario en sociología de la Universidad de Turín. Fue el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Y por si fuera poco, la Madre Teresa, Juan Pablo II, italianos como por ejemplo Roberto Bobbio y Giovanni Agnelli, personalidades religiosas y laicas extranjeras, lo han nominado en repetidas ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Ernesto Olivero, fundador de CERMI, continúa con su proyecto con sus 3 hijos y 7 nietos. Es autor de varios libros que han transformado vidas y prosigue en su llamado a la construcción de la paz, en el entendido de que no hace falta ir a la guerra para conseguir la paz. La paz se construye con el otro mientras transitamos. Si hay algo que nos queda claro en esta historia de vida construida desde la mirada de CERMI, portales biográficos y entrevistas en medios italianos, es que tal como lo expone su semblanza, Ernesto Olivero aprendió a mirar el alma. Desde entonces nunca ha podido permanecer indiferente ante la pobreza de ideas y de espíritu, que a menudo enferma nuestro tiempo y nuestro corazón. Como lo reseñan destacados autores bibliográficos, Ernesto Olivero escribe como habla como vive y vive lo que cree.